Una de las críticas más habituales a la economía es el supuesto de maximización, que se supone que hace cada agente económico. Los productores maximizarían su beneficio y los consumidores maximizarían su utilidad. Desde estos supuestos de maximización, pues empezaría a construir la práctica totalidad de la microeconomía y también la mayor parte de la macromoderna. El problema es que cuando preguntamos pues, a los gerentes de empresas o a los propios consumidores, pues muchas veces nos damos cuenta de que la motivación para actuar pues pueden ser muchísimas otras, además de la maximización de beneficios y de utilidad. Y entonces, ¿significa esto que todo el edificio de la economía está construido sobre pies de barro? ¿Deberíamos tirar a la basura todas las herramientas que utilizamos los economistas? Bienvenidos al canal de Dani Fernández. Ponte cómodo que en este vídeo vas a aprender por qué podemos tirar a la basura el criterio de maximización y de optimalidad y aún así el edificio de la economía se mantiene en pie. Así que venga, vamos allá. Un aviso a navegantes. Lo que voy a explicar en este vídeo es mi propia interpretación y adaptación del genial artículo de Armen Alkian que se llama Uncertainty, Evolution and Economic Theory. Por supuesto, pues si podéis leer este artículo es genial, así que hacedlo. Así que bueno, empecemos entonces definiendo pues esto que vamos a criticar para después intentar evitar hacer pues algún hombre de paja. La microeconomía establece un criterio maximizador sujeto a restricciones a los agentes económicos. Si el agente económico es un consumidor, pues lo que se maximiza es la utilidad que puede conseguir consumiendo bienes, sujeto eso sí a una restricción presupuestaria, es decir, sujeto a una restricción de recursos en forma del propio ingreso del consumidor. Si el agente económico es un productor, lo que se maximiza es su ingreso sujeto a una restricción de costes o alternativamente se minimiza el coste sujeto a un ingreso dado. En cualquiera de los dos casos por el productor, esto básicamente conlleva que se maximizan los beneficios. Lo importante aquí es que todos los agentes económicos maximizan algo sujeto a una restricción. Estos criterios maximizadores, tanto para el consumidor como para el productor, conllevan la existencia de un óptimo al que podemos llegar si conocemos las funciones a optimizar y también, evidentemente, si conocemos sus restricciones. De hecho, una crítica que yo suelo hacer es que gran parte de la microeconomía se basa, más que en comprender el sistema económico, en jugar de mil formas con estas funciones a ser maximizadas. Se supone que este óptimo se puede conocer y se puede llegar a él de forma racional. Y bueno, como ya hemos comentado, pues muchos intelectuales y académicos critican, y además llevan décadas criticando, pues muchos criterios de optimalidad porque se resisten a aparecer en las encuestas de forma inequívoca cuando preguntamos a la gente. Y es que muchas veces este criterio de maximización del beneficio pues sí aparece, pero aparece de forma difusa, en forma de búsqueda de beneficios de forma general, pero aparece muchas veces junto a otros muchos criterios, como por ejemplo el servicio público, el desarrollo tecnológico de la sociedad o la búsqueda de la propia independencia de las decisiones, aun a coste de esta independencia de no maximizar los beneficios. Los economistas austríacos han intentado dar solución a este problema con el desarrollo del concepto de Homo agens, que es básicamente pues un criterio maximizador, aunque lo que se maximiza pues es mucho más amplio que los beneficios o los costes. Y es que los productores también maximizarían su propia función de utilidad, donde entrarían otros muchos elementos más allá del beneficio monetario, y también los consumidores tendrían costes mucho más amplios que el simple coste monetario. Pero el criterio de maximización y optimalidad, aunque mucho más amplio y también menos trabajado matemáticamente, sigue existiendo de forma inequívoca a los economistas austriacos. Y aquí es donde el bueno de Armen Alkian pues nos expande una crítica que también incluiría el criterio de maximización del Homo agens de la economía austriaca. La crítica más elaborada pues nos dice que en presencia de incertidumbre el criterio maximizador ni siquiera tiene sentido, carece de sentido. Bajo incertidumbre, cada acción concreta tiene una posible distribución de resultados y no un único resultado. Esto significa que las distribuciones de resultados de diferentes acciones se pueden fácilmente traslapar o se pueden superponer. Y quizás es necesario también decir que a pesar de que hay un rango de posibilidades, cada acción terminará en un único resultado, y ese resultado no puede ser previsto con seguridad. Por tanto, el problema se traslada ahora desde elegir el punto máximo a elegir la acción con la distribución de resultados óptima. En este punto, pues básicamente nos podríamos preguntar, ¿qué elegiríamos? ¿Una distribución con una media mayor y una mayor dispersión? ¿O uno con una media menor, pero una menor dispersión también? Y en esta situación, pues no tiene sentido preguntarse por el máximo ni por la distribución óptima. Y es que no hay un criterio inequívoco para elegir un máximo. El resultado máximo solo tendría sentido si no hay traslape alguno entre distribuciones. Es decir, básicamente, que el mínimo de la distribución más alta sea mayor que el máximo de la distribución más baja. En otras palabras, que si hay traslape de distribuciones de resultados, no hay criterio inequívoco o objetivo de elección óptima. La elección de una distribución de resultados pues va a depender entonces de la función de preferencias del propio actor, no de las condiciones económicas. Por tanto, dada una función de utilidad o una función de ingresos, no hay un único e inequívoco punto óptimo al que acercarnos. Y bueno, después de criticar el criterio de optimalidad y maximización del beneficio, el bueno de Alkian nos introduce un criterio de éxito en el mercado alternativo.
Armenalkian nos dice que en una economía de mercado prima el criterio de supervivencia. El criterio de selección para la supervivencia es la realización de beneficios, no necesariamente la maximización de esos beneficios. La existencia de beneficios positivos será lo que marca el éxito y viabilidad de una empresa o de un agente económico. Las empresas con beneficios tendrían más posibilidades de sobrevivir y las empresas sin beneficios tendrían menos posibilidades de sobrevivir, por supuesto. Lo interesante aquí es que realmente no importa el proceso de razonamiento o la motivación de los que dirigen las empresas. Para sobrevivir es suficiente con que se cumpla con el criterio de existencia de beneficios, incluso si esos beneficios no son buscados explícitamente por los agentes. El razonamiento detrás de este criterio de selección es que los beneficios positivos son un indicador del que la empresa es mejor que la competencia, con independencia de si los que dirigen la empresa son más o menos inteligentes, más o menos hábiles que las otras personas que dirigen la competencia. Lo que importa en este esquema es la posición con relación a los competidores, no la posición con respecto a un inexistente y completamente hipotético competidor perfecto, pues que contaría con una información sobre ingresos y costes que realmente no existe con certeza en el momento de tomar las decisiones. El competidor perfecto, es decir, aquel que es capaz de ver con certidumbre los ingresos y costes y maximizar su diferencia, ni existe ni puede existir, así que es mejor abandonar ese esquema, nos dice alguien. Y quizá pues aquí hay que hacer una pequeña aclaración también. Cuando los economistas se refieren a beneficios positivos, pueden estar refiriéndose a dos cosas. Por un lado, se pueden referir a los beneficios de empresas en una situación donde la inflación es exactamente igual a cero, por ejemplo, y de esta forma se supone que los beneficios, se supone que del conjunto de las empresas son cero. Y por tanto, pues habrá algunas empresas con beneficios positivos y otras empresas con pérdidas o beneficios negativos. Pero los economistas también se pueden referir a una situación pues más cercana a la realidad en la que hay beneficios positivos, pero esos beneficios positivos son aquellos que están por encima de los beneficios promedios en una industria o en una economía. En cualquiera de las dos situaciones, la interpretación de lo que dice Armenalkian es exactamente la misma, y es que los beneficios positivos marcan una situación competitiva superior al promedio de los competidores. Es decir, los beneficios empresariales serían una especie de medida de éxito empresarial, eso sí, en relación a los competidores. Y bueno, si pensabas que hasta aquí la aportación de Alkian era pues sugerente, espera a ver lo que nos espera por delante. Alkian nos introduce en este punto la similitud entre el criterio de selección biológico evolutivo y el criterio de selección del mercado. Nos dice que básicamente son casi iguales. Por ejemplo, Alkian nos dice que las plantas crecen siempre más fuerte en el lado que más sol da a los edificios, y no lo hacen porque las plantas sean inteligentes y dirijan su esfuerzo a crecer en ese lugar. Simplemente las plantas que tienen la suerte de estar en ese lado del edificio crecen más y mejor. Igualmente, pues los animales con configuraciones y hábitos más apropiados para la supervivencia en un hábitat determinado, pues tendrán más posibilidades de sobrevivir y también de dejar descendencia. Y entonces aquí parecería que los supervivientes pues se están adaptando al entorno, pero más bien ocurre que el entorno los adopta a ellos. Aquí no hay adaptación, sino adopción ambiental. La diferencia entre la palabra adoptar y adaptar es crucial aquí. Sería el ambiente el que adopta ciertos organismos, no los organismos los que se adaptan al ambiente. Pues bien, Alkian nos dice que para el sistema económico sería algo muy similar. Los sistemas económicos tienen la capacidad de dirigir recursos hacia sus mejores usos, incluso si las personas que toman decisiones lo hicieran de manera completamente aleatoria. Igual que en la evolución natural, pues habrían modificaciones aleatorias en el comportamiento, pero la supervivencia no sería para nada aleatoria. En este caso, pues solo sobrevivirían, económicamente hablando, eso sí, los agentes económicos que tienen éxito, es decir, como ya hemos dicho, aquellos que tienen beneficios superiores a los competidores. En retrospectiva, podríamos decir que esos agentes que sobreviven y tienen beneficios, pues tuvieron mejor previsión, pero podría ser fruto únicamente de la suerte. Lo importante es que sus acciones fueron las que mejor resultado dieron, incluso si fueron fruto única exclusivamente del puro azar. Yo suelo comentar que el mercado es un proceso exitocrático, no meritocrático, si es que la palabra exitocrático pues existe. El mercado premia el éxito a la hora de generar bienes y servicios útiles para los demás. El mercado no premia ni las buenas intenciones ni el esfuerzo. El mercado premia a los que mejor dan a los demás lo que realmente quieren, incluso si se lo dieron sin querer y con independencia de si su motivación era generar beneficios o cualquier otra motivación que se os ocurra. Aunque Alkian no lo expresa con estas palabras, la idea que subyace a todo su artículo es exactamente esta. Y Alkian es especialmente insistente en que incluso si suponemos un comportamiento completamente aleatorio y una supervivencia de agentes económicos únicamente basada en la suerte, la asignación de recursos no es aleatoria y tiende a ser muy eficiente. Y es que exista un comportamiento aleatorio no significa que el mundo no tenga cierto orden. Si las empresas no se comportan todas de la misma manera y solo en el mundo increíblemente irreal que imaginan algunos economistas se comportan todas igual,
Cuando cambian las condiciones ambientales, es decir, cuando cambia el entorno económico, aquellas empresas que hayan ajustado mejor sus condiciones internas a la nueva e importante desconocida situación óptima, tienen pues mucha mejor probabilidad de supervivencia y crecimiento. Y entonces estas empresas se convertirán evidentemente en las prevalentes en el nuevo ambiente. Lo importante es que el óptimo se determina ex post, es decir, después de que se tomen las decisiones que podrían llevar al propio óptimo. Por lo que tener un conocimiento perfecto de la situación actual puede generar quizá alguna buena guía de acción, pero no es ni muchísimo menos una garantía de éxito en el mercado. Y quizá esta es la principal razón por la que los economistas, por muy inteligentes y buenos que sean, no suelen ser demasiado buenos operando en el mercado. Lo interesante aquí es que Alkian nos dice que las herramientas tradicionales de los economistas, como por ejemplo el análisis de la productividad marginal o de la demanda, son esenciales a la hora de evaluar la viabilidad de una empresa, incluso si la incertidumbre elimina por completo el supuesto de maximización del beneficio, como os vengo básicamente defendiendo durante todo el vídeo. Y el ejemplo que nos pone aquí Alkian es genial. Nos dice que pensemos qué ocurriría si ante un crecimiento del salario real de los trabajadores, si ningún empresario ajustara realmente su fuerza laboral ante este cambio en el salario real. En este ejemplo, las empresas con un menor ratio de trabajo-capital, es decir, las empresas que usen relativamente menos trabajadores, tendrán una ventaja en costes y mayor probabilidad de supervivencia que el resto de empresas. En este ejemplo, la supervivencia competitiva se encarga de eliminar a las empresas con mayores costes, por lo que la nueva población de empresas tendrá un nuevo ratio trabajo-capital más bajo, es decir, las nuevas empresas tendrán un uso del factor trabajo menos intensivo. Curiosamente, y aunque ninguno de los empresarios individuales modifique su fuerza de trabajo, colectivamente el uso de la fuerza de trabajo sí se verá modificado con motivo del incremento que estamos diciendo en el salario real. Esto básicamente implica que la predicción de los economistas de que los incrementos en el pago de un factor productivo modifican su uso relativo sigue siendo cierta, incluso si los participantes en el mercado de factores productivos no operan en base al mismo razonamiento que los economistas. Esto es lo interesantísimo. El mercado, visto como una suerte de mecanismo evolutivo, se encargaría de destruir, económicamente hablando siempre, a los que menos se adaptan al nuevo ambiente o nueva situación competitiva de la economía. El punto importante aquí es que la motivación individual de los participantes del mercado y la previsión de los acontecimientos futuros de esos mismos agentes, aunque pueden ser importantísimas, no son necesarias para que el proceso de acercamiento asintótico al óptimo tenga lugar. Por tanto, Alkian nos dice que podemos deshacernos de todos estos requisitos de comportamiento individual para explicar realmente el funcionamiento del mercado. No es necesario en absoluto asumir que los participantes en un mercado tienen certidumbre, ni previsión perfecta, ni que necesiten maximizar todos sus beneficios para caracterizar el funcionamiento de un mercado libre. Por tanto, los conceptos y herramientas económicas son mucho más poderosos bajo este esquema, ya que no tiene que asumir de forma pretenciosa que dependen de la previsión y ajuste individual. Y es que incluso sin comportamientos individuales maximizadores y dirigidos hacia el óptimo, los cambios en la distribución de agentes económicos hace que lo que enseñan los economistas siga siendo completamente válido. Y Alkian cierra su magnífico artículo recordándonos que a pesar de todo, sí hay comportamiento dirigido a nivel agente económico para innovar e intentar colocarse con anticipación en una posición ventajosa con respecto a la competencia. Y aquí nos comenta la importancia de la imitación del comportamiento exitoso pasado. Los agentes económicos pues estarían buscando imitar las características observables de los agentes exitosos que se asocian evidentemente con ese éxito. La copia imperfecta, esto es interesantísimo, la copia imperfecta de estas características observables pues daría lugar a su vez a nuevos atributos que podrían generar éxito en el futuro a esos agentes que copian imperfectamente a los competidores. Este proceso de innovación no dirigida pues daría cuenta del carácter a veces aleatorio de la innovación y del concepto de serendipia que rodea muchas veces a la innovación. Y es que a veces muchas empresas terminan dando solución a problemas que ni siquiera sabía que existían. Este es un concepto de innovación que no es, como digo, ni planeada ni dirigida. Hay ejemplos de serendipia por todos lados. Podríamos, por ejemplo, citar algunos como el descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento del LSD o incluso el principio de Arquímedes o el descubrimiento de América. En suma, Alkian nos presenta un esquema mucho más parecido al esquema evolutivo de las ciencias naturales que al típico esquema prevalente en las ciencias sociales. En el esquema de Alkian lo importante es que existan mutaciones en el comportamiento de los individuos y que esas mutaciones sean sometidas al proceso de validación o selección natural del mercado. No es necesario asumir un comportamiento adaptativo de los participantes en el mercado, aunque ese comportamiento pues naturalmente sí exista. Con que exista variabilidad, es decir, una fuente de mutación de comportamiento y un proceso de selección, es decir, un mercado libre, es suficiente para que la dirección o asignación de recursos en una sociedad tienda hacia el óptimo, que es un óptimo imposible saber de antemano. Como dice el propio Alkian, de la misma manera que hace un biólogo, el economista puede predecir los efectos de cambios en el ambiente en la clase de organismos que sobreviven.
Es decir, en términos económicos, podemos saber cómo afectan diferentes tipos de política, no necesariamente porque cambien el comportamiento individual de los agentes económicos, sino porque cambiará la tasa de supervivencia de esos propios agentes económicos. Y bueno, con esto ya llegamos al final de este apasionante vídeo, o al menos apasionante para mí, sobre los supuestos de maximización y la crítica del general Armen Alkian a estos supuestos maximizadores y también la solución que establece a la hora de caracterizar el proceso de mercado. Espero que os haya gustado el vídeo y si así ha sido, pues porfa dejadme un like y suscribiros al canal y dadle a la campanita. Si queréis también colaborar con el canal, pues os dejo mi cuenta de Patreon y una billetera de Bitcoin en el primer comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.